Hola, hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este nuevo capítulo de Miradas Oníricas. Me presento, mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta transpersonal y coach ontológico y hace ya un buen tiempo que me he especializado en el ámbito de sueños y de tarot, ¿sí? Bueno, para quienes recién están conectándose y conociendo esta sección, les cuento que se trata de un espacio en donde nos vamos reuniendo con diferentes colegas profesionales a conversar sobre el mundo de los sueños. Bueno, el mundo de los sueños es un mundo, digamos, que no está definido por una sola forma o por una sola teoría. Hay distintas maneras de acercarse a este mundo, hay distintas maneras de comprenderlo, de buscar caminos para ponerlo al servicio de nuestro autoconocimiento. Entonces, la idea de este espacio es justamente para eso, poder darles a conocer lo que hacen otros colegas, otros profesionales, miradas que hay desde la investigación, ya miradas que hay también desde la experiencia de estos otros colegas y compañeros. Así que bueno, esa es la invitación y el día de hoy trajimos un tema que es la incubación de sueños, que es uno de los recursos oníricos que tenemos para poder conectarnos con nuestros sueños y comenzar ahí a trabajar con ellos. ¿Ok? Bueno, y para conversar sobre eso, el día de hoy amablemente nos va a acompañar un gran amigo y colega que es Álvaro Santi. Él es escritor, es psíquico y tarólogo. Yo creo que es ampliamente conocido en todo Chile, con el que vamos a estar entonces conversando y ampliando esta temática desde su experiencia, desde lo que él ha hecho, de cómo le han servido este trabajo de incubación con sus sueños, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a darle el pase. No sé, Álvaro, si ya estás por acá. Sí, ahí te voy a enviar la invitación. Así que vamos a ver si aparece por ahí. Tal, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de ¿Qué tenerte tal? aquí. Igualmente, pues, un placer también. Está muy largo tu cabello. La última vez que te vi ya estaba largo, pero ahora está más frondoso. Sí, Sí, muchísimo, mucho, mucho. Pero bueno, ahí me lo voy a cortar para darle otro toque, nuevamente, un nuevo claro, cambio. un nuevo cambio. Sí. Oye Álvaro, muchísimas gracias por estar acá. Y yo creo que antes de partir, digamos, de fondo con el tema de la incubación de sueños, quizá sería bueno que nos contaras cómo, qué importancia le das tú a los sueños y cuál ha sido tu experiencia con eso, que has terminado dándole como un espacio bien amplio en tu práctica. Sí, pero le doy bastante importancia. La verdad es que de niño yo tengo la facilidad de recordar los sueños con mucho detalle. Yo me acuerdo que a mi mamá le llamaba mucho la atención eso, porque yo despertaba y iba muy entusiasmado a contarle un sueño y estaba mucho rato contándole el sueño, dándole una cantidad de detalles. Mi mamá decía, pero ¿cómo te acuerdas de tanto? Y siempre han sido para mí muy vívidos, han sido a color, bien HD, con hartas sensaciones. Entonces, la verdad es que a mí me encanta soñar. Y también, bueno, me pasa mucho que siempre cuando escucho a personas que me dicen, yo no soy creativo, a veces en el tarot, uno haciéndole Sí, una lectura, ¿cierto?, a un consultante, surgen aspectos creativos, potenciales creativos que la persona tiene, que todos tenemos, por supuesto, pero que se destacan en la lectura porque probablemente algo le quiere la lectura hacer ver a esa persona, probablemente esa persona no tiene conciencia de eso, y me dicen, pero yo no soy creativo, yo no soy creativa, yo no tengo facilidades para crear. Claro, lo conectan como con facultad, o sea, con habilidades artísticas principalmente, sí, ¿no? Pero no se dan cuenta que la creatividad es algo que lo podemos aplicar a todo en realidad, y que cuando nosotros dormimos y soñamos nos transformamos en grandes creadores, grandes guionistas, y salen por ahí historias que son cinematográficas, son sí. impresionantes. Entonces, claro, yo me pregunto cómo es capaz uno o esa dimensión de uno
de crear un sueño, así como tal como lo soñamos y lo vivimos. Es un milagro lo del sueño. ¿Eh? Y Claro. para Jung, imagínate que era como una vía de autoconocimiento, una vía directa de autoconocimiento, los sueños. Lola Hoffman decía que para ella era como un pecado no considerar un sueño, ¿eh? Porque en el fondo el sueño es un mensaje que tú te das a ti mismo. Exacto. Y ahí, ¿cómo ha Claro. sido tu experiencia? O sea, tú me dices, partes como teniendo muchos sueños vívidos en la infancia, ¿ya? Y después eso, ¿cómo se empieza a desarrollar en tu historia? Bueno, claro, yo creo que el primer libro que leí de sueños fue justamente un libro que trata sobre la experiencia de Lola Hoffman, que lo escribe una periodista, por ahí tengo el libro ya, La olvidé el título, Malucierra. Sueños creo que se llama. Claro, ella, sí. Y el libro creo que se llama Sueños, creo que tiene, el título es nada más que eso, ¿no? Sueños. Sí. Y sí, me gustó mucho, me acuerdo que me lo recomendó una profesora de historia, me recomendó ese libro, me lo prestó de hecho, claro, me ¿Ya? lo ¿Y qué prestó, me lo relación llevé tenía a ahí la la casa. profe de historia con esto? No le gustaban estos temas. De hecho, nos hicimos amigos por eso. Yo tuve como tres profesoras amigas cuando estaba en el colegio, porque se daban cuenta que me gustaban estos temas. Claro que nunca fueron profesores del colegio del arzobispado en el cual yo estuve, el colegio de cura. Fue Ya. un liceo, claro, que como yo repetía años por estar interesado en todos estos temas, yo estudiaba mucho, pero estudiaba estas cosas, no estudiaba lo que me pasaba en el colegio. Y entonces un año repetí y mi papá me dijo castigado, y tenía que irme al liceo que tenía menos prestigio, que en algún momento tuvo muy buen prestigio, pero que con los años se fue desprestigiando. Y me fui a ese liceo y ahí tuve tres profesoras amigas. Y una de ellas, dos de ellas le interesaban mucho estos temas, mucho. Entonces ella me prestó este libro, me dijo, mira, léetelo porque es una buena manera de iniciarse en el tema. Ella fue discípula de Jung, ¿no? Lola Hoffman. ¿Ya? Así que eso fue lo ¿Sí? primero que leí yo. Eso fue lo primero que leí y de ahí ya empecé como a explorar más en los sueños, a apuntarlos, no solamente a contárselos a mi mamá de memoria, sino que ya comencé a llevar registro de sueños. eh, y no era mucho lo que hacía al principio con los sueños, ¿ah? Simplemente los registraba, los recorría con mi imaginación, por ahí algunos hice dibujos en ese tiempo con algunos de esos sueños, y después ya con los años fui profundizando más, me fui interesando más y empecé a trabajar ya con sueños lúcidos y con la incubación de sueños, que es lo que estamos hablando ahora, que es algo que yo Ya. me acuerdo que cuando niño una vez le propuse a un compañero de curso, ahora retrocedemos, ¿no? Ya, Antes de retrocedamos yo, entonces a la historia. exacto, antes de leer el libro de Lola Hoffman, yo me acuerdo que le propuse a un compañero de curso, ¿por qué no imaginamos un sueño y tratamos de tener? ¿Eh? Y fíjate Ya. que, claro, lo que a mí se me ocurrió fue algo que se suele usar en la incubación de sueños y en los sueños lúcidos, que es irte a dormir con ese sueño que tú quieres tener. Ya, o sea, ¿De ya acuerdo? armado. O sea, no es que tú te, Armado. digamos, te vayas a acostar y digas, ah, ya voy a soñar con una cosa, no. Es como armado todo, escenario, o es solamente definir la temática. Al principio era simple, era quiero soñar con, no sé, imagínate, con Grecia, quiero soñar con una escena de una película, quiero soñar con un capítulo de una novela y cosas así, ¿no? Ya, Y sabes tú que con mucha facilidad. y en Claro, esa práctica, esa práctica, cuando niño, ¿cómo te sí, fue? muy bien, pues, muy bien, rápidamente. Recuerdo que mi amigo se demoró un poco más, pero tampoco fue tanto. Creo que logramos programarnos bien con eso. Dame un segundo que hay un ruido acá. Espera. Dale. Bueno, les recuerdo, estamos hablando sobre los sueños y en particular Ahora de la sí, experiencia de la incubación de sueños. Ya, claro. entonces me decías que a tu amigo le costó un poquito más, como entrar en este sueño Claro, ya le prearmado. costó. Le costó un poquito más, pero fue muy poco. O sea, yo soñé primero, me acuerdo, y después él soñó no exactamente lo mismo, pero sí es como que habían contenidos de eso que habíamos programado, ¿no? En Ajá. la noche, como te digo, claro, que habíamos programado con anterioridad, pero solamente escribiéndolo o armándolo en nuestras cabezas, pero en la noche, antes de dormir,
ese tenía que ser el último pensamiento, el querer Ya. soñar eso, claro, el querer soñar eso. Y entonces sí, yo creo que eso se tiene que haber demorado como una semana, un par de semanas, no más, y fue rápido. Y él entonces tuvo algunas escenas, algunas imágenes, y yo también tuve otras, y así, bueno, lo seguimos practicando, me acuerdo, ¿ah? Practicamos Y harto ahí, eso. claro, y ahí el resultado fue cómo, en el sentido de que, supongamos, si yo hago esa práctica, ¿qué podría esperar? ¿Podría esperar soñar tal cual? ¿O se empieza a dar una cosa así como progresiva, de que empiezan a aparecer imágenes hasta que se concreta como un sueño más que uno dice, sí, soñé con esto que quería Claro. incubar? Bueno, ¿Cómo yo es? nunca he soñado tal cual Ya, como lo he programado, no, pero sí ha ocurrido que aparece el escenario, aparecen algunos elementos. Me he dado cuenta también que he podido traer a la memoria algunos recuerdos que tenía ya un poco borrados, como por ejemplo, ahora, hace poco, yo estoy escribiendo hace tiempo una novela y hay algunas escenas que se desarrollan dentro de mi casa de infancia, en Concepción. Entonces, hace poco también estuve programando un sueño que era en la cocina, porque quería tener unos detalles de la cocina. Y los pude conseguir esos detalles. Recuerdo que, ujú, claro, la idea era simplemente estar dentro de la cocina, aparecer dentro de la cocina y observar estos detalles que yo quería observar, que era, qué sé yo, algunos colores, algunas formas, cómo estaban ordenadas las cosas y alcancé a rescatar ciertos recuerdos de eso. Después me acuerdo que los ya, comenté con mi mamá, le dije, mira, ¿te acuerdas de esto? Sí, me dijo, y ahí le conté, mira, sabes tú que lo soñé. Lo programé y lo soñé y era para poder traer a la memoria eso y ponerlo en la novela después. Entonces claro. ahí hay digamos, un uso del sueño. ¿Te das cuenta? Un uso práctico del Sí. sueño. Claro, un Y ahí ejemplo tú, de por eso. ejemplo, cuando entraste a esta imagen, ¿entraste lúcido o solo fue como un sueño? Pero después tú ya No, despierto procesaste que era lo que habías incubado. no supe que estaba soñando. No tuve conciencia del sueño Ya, dentro del sueño, claro. No tuve conciencia de eso. Pero he tenido ya, muchos sueños perfecto. lúcidos también. He tenido muchos sueños Sí, lúcidos donde yo me doy cuenta que estoy soñando y empiezo, por ejemplo, a crear cosas, ¿no? Quiero abrir ese bosque que está ahí con árboles bien comprimidos, quiero que se abra, ¿no? Y se abre, claro. Es una sensación exquisita en realidad, es muy rico. claro, es Sí. una sensación de poder. ¿Sabes qué? En la práctica que hiciste con tu amigo de chico, fíjate que yo la hice de grande ¿Ya? en otro curso. Entonces, me parece que yo creo que es una mezcla como entre incubación de sueño y un intento de conexión telepática. Porque, por ejemplo, lo que a mí me pasó en ese caso es que con un amigo empezamos a conversar ya. Ya. Supongamos vamos a definir que nos queremos encontrar en una selva o que los dos vamos a soñar con una selva. Ya. Y esa era la definición, como que el escenario fuera parecido. Y fíjate que ya empezamos a hacer la práctica, por ejemplo, conversando, al principio, supongamos, por WhatsApp, antes de dormir, conversábamos un ratito, que es como para hacer una especie de conexión con la otra persona, y nos Claro. decíamos buenas noches, y al otro día comentábamos nuestros sueños, ¿ya? Bueno, a mi amigo le costó un poquito más también el tema de los sueños, porque le costaba recordar en general, como en su historial, ¿ya? Ya. Y obviamente a mí me pasó más fácil porque ya tengo práctica, digamos, trabajando con los sueños. Pero fíjate que después como de una semana de intento, si no me equivoco, tuvimos un sueño en que más o menos se parecía a la playa, pero no llegaba a la selva. Eso como por un lado, pero Ya. sí me pasó que terminó habiendo una conexión telepática. ¿En qué sentido lo descubrimos? Porque yo tuve un sueño con un triceratops, ¿ya? Un dinosaurio Un que dinosaurio. yo, por más que busqué, ¿cierto? Yo no tengo ningún vínculo en particular con los dinosaurios. Sin embargo, a medida en que empezamos a conversar, él me dice, sí, sabes que yo cuando chico alucinaba con los dinosaurios, me encantaba el Triceratops, y el Triceratops era el animal de uno de los Power Rangers, que era mi favorito. Ya. Entonces, ahí nos dimos cuenta que esta práctica, ¿cierto?, de conversar, de definir, quizás, claro, no se generó en el escenario definido, digamos, pero sí terminó habiendo una conexión, digamos, en ese sentido. Entonces, creo que el tema de la incubación de sueños en duplas lleva de alguna manera a una especie de conexión telepática o psíquica, si se puede llamar.
No sé qué piensas tú de Probablemente. eso. Yo creo que sí. Ahora, yo no he tenido experiencias en los sueños con eso, ¿no? O sea, no, por ejemplo, en estas prácticas que te cuento yo, yo no vi a mi amigo dentro del sueño, él no me vio a mí tampoco. eh, no podríamos hablar de una suerte de telepatía, ¿no? De un contacto ahí en ese momento. Él soñó una noche, yo soñé otra, y claro, habían diferencias igual en el sueño de él con el mío, aunque el escenario era el mismo, el escenario programado era el mismo. ¿Sí? Ya, Incluso perfecto. recuerdo que también quisimos como encontrarnos en un lugar que era en el colegio, porque él era un Ya. compañero de colegio también, un amigo y compañero de colegio. Y no logramos encontrarnos dentro de ese lugar y tuvimos como ciertos elementos del colegio, ¿no? Propios del colegio y del lugar donde lo habíamos programado, donde queríamos soñarlo. Pero no logramos encontrarnos ahí, pero sí quisimos, lo intentamos, y como dar ese paso más allá. Claro, y Claro. ahí entonces podríamos aventurar que quizás sea un tema de práctica, en el sentido de que quizás si ustedes hubiesen continuado, a lo mejor en algún momento se habría generado exactamente la incubación de eso que ustedes estaban buscando, en el escenario, el Claro, encuentro o el elemento que querían que apareciera. claro, si lo hubiésemos programado mejor también. Tal vez Ya, a ver, cuéntanos de eso, tuviésemos, cómo el tema de programar mejor. claro, si hubiésemos tenido a lo mejor una programación más sostenida en el tiempo, mayor perseverancia, por ejemplo. Igual hay que ser Ya, perseverante con esto, que es un poco lo que dices tú, en el fondo es eso, es la práctica, ¿no? El insistir, insistir, porque también para nosotros es algo nuevo, no es algo común, no es algo que surja de forma espontánea, es algo que generalmente hay que provocarlo. Entonces, claro que hay que tener algún tipo de disciplina, hay que programarse de una cierta forma, hacer algún tipo de ritual. ¿Viste? Acá lo único que ya. hacíamos era programarlo nosotros conversándolo y que creo que lo anotamos, escribimos algo y después fue como cada uno se va a dormir a su casa y en la noche se va con con esa imagen. ¿Eh? Pero claro, yo con el tiempo fui como aprendiendo otras técnicas que es básicamente lo mismo, pero sostenido en el tiempo. ¿No? Y que es de lo que Ya, vamos a hablar ahora. No sé si quieres que lo cuente al tiro. sí, ¿Sí? démosle nomás. Cuéntanos Ya. qué técnicas has ido utilizando y que tú sientes que te han servido o qué resultados has tenido, porque no sé, por ejemplo, soy de la idea de que no todas las técnicas siempre nos van a resultar, sino que a veces hay No, algunas técnicas más apropiadas para una persona, otras le son más fácil otras. Entonces, cuéntanos ahí cómo te ha ido con esas técnicas y cuáles han sido. claro, de hecho, yo he ido como probando también y me he dado cuenta con la práctica que hay algunas cosas que me resultan mejor que otras. Y he ido personalizando algunas prácticas también. O sea, las he ido Ya. como acomodando a mi forma de ser, a mi forma de ver estas cosas también. Tú sabes que, y la gente también, que yo leo el tarot, entonces también incorporé una carta del tarot, no solamente una, sino que otras también que tienen que ver con la temática del sueño que quiero conseguir. Ya. Entonces, bueno, a ver, lo primero que yo hago es eh, hacer el guión. Eso es lo primero. Hacer el guión, una vez que ya, por supuesto, tengo una idea de qué es lo que quiero soñar, entonces preparo un guión, escribo, ¿cierto? Con todos los detalles que se me ocurren, ¿cierto? Ese sueño, el escenario, las personas que van a estar ahí también, si es que van a haber personas, o los objetos, la sensación que yo quiero experimentar dentro del sueño, ¿eh? Todo eso Ujú. lo escribo y trato también después de ser preciso. Entonces, una vez que tengo todo eso escrito, hago un nuevo borrador con esto mismo, pero más preciso. ¿Eh? Entonces, no me pierdo Ya. tanto en tantos detalles, sino que trato de ir sintetizando ciertas cosas. ¿Eh? Por ejemplo, si quiero soñar, a ver, que estoy en una habitación, en donde en la habitación hay una cierta cantidad de muebles que están organizados de una cierta forma, y empiezo, qué sé yo, a pensar de que a lo mejor un mueble tiene polvo y así, pero después voy como limpiando eso y voy sacando cosas que pueden estar de más y voy como tratando de enfocar de forma más precisa, independiente de lo que también ocurra después en el sueño, porque puede que en el sueño me ha pasado también que surgen algunos elementos que yo
eliminé que yo dejé como a un lado, ¿sabes? Surgen igual, como que Ya, en esto de escribir el primer guión, igual al participar todos estos elementos, aunque yo después descarte algunos, parece que se filtran o ahí quedaron, como el primer guión. Pero es una manera de enfocar bien, ¿eh? Porque si no, claro, me ya. disperso, y yo soy súper disperso además, yo me Claro, o desconcentro sea, con podemos facilidad, empezar a inventar una historia súper grande alrededor de este escenario y de esto que uno inicia como un pequeño cuento, me imagino. claro. Ya. Claro, exacto, exacto. Y la idea, claro, que de pronto como puede tener mucho detalle, que es para yo poder entrar en la idea de ese sueño y irlo construyendo, después entonces lo voy como depurando, lo voy como limpiando de cosas que están de más, y yo considero que a lo mejor no son tan importantes para lo que yo quiero conseguir. Uno puede hacer esto, por ejemplo, también puede tener muchos usos. Ahí uno también tiene que ocupar la creatividad. Pero también, por ejemplo, un uso muy útil es que si uno tiene, voy a poner un ejemplo, problemas para hablar frente a un grupo grande de gente. Tienes que dar una Ajá. charla, pero te da pánico dar esa charla, te inseguriza, entonces puedes soñar con esa charla antes de darla. Y es una manera también de predisponerte, porque ya viviste la experiencia. Entonces Sí. ya, ¿qué tan terrible puede ser si ya lo hice frente a los demás y lo hice bien, con seguridad? Entonces ya es más fácil llevarlo a cabo en la vigilia, en la realidad. Entonces Eso ahí es hay un como, uso muy útil. sí, eso es como tomarlo desde la idea de que a nivel inconsciente todo sucede. O sea en esta realidad o en otra, de alguna Exacto. manera llevarlo a los sueños hace que inconscientemente también empecemos a adquirir esa capacidad, por ejemplo, de lo que tú estás hablando, la seguridad de hablar en Claro. público. Entonces es como que se Tiene que ver integra de justamente, muy bien lo antes. que tú dices, porque tiene que ver con la dificultad también del inconsciente de discernir entre realidad y ficción. Para el inconsciente es real eso. Y bueno, hay cosas que suceden en los sueños que nos suceden a todos, que puede ser una prueba de eso. Cuando uno sueña, por Mm. ejemplo, que está cayéndose a un hoyo en el suelo y uno reacciona. El cuerpo de uno Sí. físico, ¿cierto?, reacciona. Y muchas veces despiertas con esa caída también, como O cuando cuidándote despiertas del llorando, peligro. también. Cuando despiertas llorando, también, mira que. O cuando despiertas, ¿no has soñado que te ganas un premio de lotería gigante y ya tienes todo eso, tienes toda tu vida resuelta y despiertas con esta sensación rica, pero se empieza a terminar? Se va, y ya no es eso, Esto ¿no? me ha pasado con una fortuna, ¿Te ha pero pasado? no, creo que me ha pasado más Ah, llorando. sí. Ya te Lamentablemente ha me ha pasado más pasado llorando, más llorando. ya. Yo Sí, también me he despertado llorando, pero hartas veces me he sacado lotería en los sueños. O me he encontrado con un tesoro, una cosa así, y uno despierta con una sensación muy rica. Esas claro. sensaciones que de pronto quedan por lo menos hasta mediodía, o incluso se puede extender un poco. Bueno, ahí hay una prueba, pues algo en ti Claro, reaccionó, ¿eh? Te hizo feliz el sueño, o te volvió triste también, como lo comentabas tú cuando uno despierta llorando. claro, Entonces, es sí, una muy buena experiencia que uno puede tener onírica para preparar una experiencia en la vigilia real. Eso es lo ajá, interesante. perfecto. Entonces, Entonces, claro, este guión, si vas a trabajar con la incubación de sueños, me refiero a no intentarlo una sola vez, a ver si pasa y si no, lo dejo ahí a un lado. No. Si vas a llevar una práctica de sueño, vas a comenzar a trabajar tus sueños, es una muy buena idea tener una bitácora, tener un cuaderno, que lo compres solo para eso. O sea, que no sea un cuaderno usado en la casa, que le saques unas hojas que a lo mejor están escritas y lo uses. No, la idea es que sea nuevo. Porque ahí empiezan los mensajes que tú le das a tu inconsciente, para predisponer a tu inconsciente también. O sea, al comprar este cuaderno, ¿sí? pregunta. Sí, es Sí, que me pregunta, confundí ¿eh? ahí cuando tú hablas de bitácora, ¿te refieres a bitácora para registrar los sueños o para escribir lo que tú quieres incubar? Para escribir lo que tú quieres incubar, en el caso de querer trabajar con la incubación de sueños. Escribir Ya, lo que tú quieres incubar y, por ejemplo, lo que yo suelo hacer es que al otro lado, ¿cierto? Que es una cosa que a veces uno hacía en el colegio, ¿no? Tú escribías acá, pero después tú dabas vuelta al cuaderno y lo abrías por el otro lado, ¿no? sí, sí, Aquí se esto, empezaba esto, como, sirve más como ejemplo, claro. Entonces tú escribías aquí, ¿cierto? Tú escribías aquí, claro, derecho, claro, y después dabas vuelta así
y comenzabas a Empezabas por escribir el acá. otro, Empezabas claro. por el otro lado, por ejemplo, claro. Para dividir el cuaderno en dos partes, o la bitácora en dos partes, básicamente es eso. Entonces, en un lado que vayan los guiones, en otro lado que vayan los resultados de los guiones. ¿Eh? El Sí, registro de eso lo que tú estaría soñaste súper para bueno. Te adentro. juro que nunca lo he hecho, pero encuentro que sería súper interesante ver qué pasa entre mi guión y el sueño Claro, concreto que finalmente se termina manifestando. a eso me refiero con el ejercitar esto, con el trabajar, con los sueños, dentro de lo que es la incubación en este caso. ¿Eh? Claro, entonces, sí, porque una sola vez puede que tenga una experiencia, si puede ocurrir. Yo he conocido muchas personas por ejemplo, intentan un sueño lúcido por primera vez en su vida y esa noche tienen el sueño lúcido y Claro, sin haber hecho inmediatamente. prácticamente nada. Claro, claro. Puede ocurrir, pero bueno, si a las personas acá les interesa trabajar eso, experimentarlo, tomarse su tiempo, ¿cierto? Que es lo ideal, no hacerlo apurado y impaciente y todo, claro, puede tener buenos resultados. Entonces ahí Ujú. es bueno registrarlo. Yo incluso sugiero que estas son cosas, por ejemplo, que algunas cosas se me han ocurrido a mí, pero después las he visto en manuales para trabajar sueños o ahora, por ejemplo, en tutoriales de pronto por ahí por YouTube. Pero claro, una cosa que yo hacía y que aún hago y que lo repito en otros cuadernos para otras cosas también, por ejemplo, para trabajos con visualización creativa, o cuando uno quiere escribir los proyectos para el año que viene, qué sé yo, todo eso, hacerle una portada. Es eso que te enseñan en el colegio. Que muchas veces uno tenía que ¿Ya? hacerle una portada a su cuaderno, sobre todo el cuaderno de artes plásticas tenía que tener una portada, me acuerdo yo. Y con técnica libre, pero que la portada eh, te estimule para lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, que tenga, por supuesto, relación con tu objetivo. No con el objetivo con el cual quieres soñar, no con eso puntual, no con ese guión, sino que me refiero a el objetivo de poder conseguir incubar tus sueños. ¿Eh? Entonces, Perfecto. por ejemplo, yo me acuerdo haber dibujado un huevo. Me acuerdo haber dibujado un huevo y adentro del huevo había como situaciones, que sé yo, estaba lleno de situaciones, ¿no? Y yo abajo estaba ahí como en la cama durmiendo, soñando con este huevo. ¿Eh? Y eso Ya. partió porque le pedí una vez a mis sueños que me entregaran un símbolo para poder tener un contacto más directo. Y aparece, fíjate, una especie de cuadro como de Dalí. ¿Eh? Como asistir a una exposición de cuadros de Dalí, debe ser porque a mí me encanta Dalí, ¿eh? Y uno de esos cuadros yo entendía que era el símbolo, ¿eh? Y yo después volví al despertar, ¿cierto? Y lo diseñé y lo tengo, así que también lo podemos compartir, a ver si a la gente también le resulta, ¿eh? Porque se lo he pasado a otras personas y les ha resultado. Entonces, en este símbolo hay también una figura ovoide, ¿eh? Hay una forma que da la sensación que es como si alguien estuviese eh, acostado en una cama, durmiendo, y hay otros símbolos también. Entonces, eso yo lo replicaba, no exactamente igual, similar, lo replicaba entonces en las portadas. Y con Y eso, esto es claro, tu como, inconsciente entiende. claro, esto era como entonces para potenciar este querer incubar. Exacto, claro, para ir como dándote más ese mensaje, ¿cierto? Y que algo en ti entendiera eso, ¿no? Que tu inconsciente entendiera y comenzara ya a crear este sueño. ¿Eh? Ajá. Y entonces, Entonces, bueno, tenemos ya la primera parte que tú dices, o sea, la exacto. primera técnica que es esto de hacer un guión de lo que queremos soñar, de lo que queremos sentir, también de lo que queremos resolver. También podría hacerse eso en un guión, me También imagino. de lo que queremos resolver. Cada uno le puede hacer una pregunta también al sueño. Eso te iba a preguntar. ¿Qué hacemos después de Claro. hacer este guión? Bueno, después de hacer este guión, eh, a mí me gusta la idea también al despertar en las mañanas, imaginarse este guión como si fuera una escena vívida, ¿no? Real. ¿Eh? En donde, bueno, si tú estás ahí, si no eres solo espectador, si estás participando también de esto, imaginarte participando. Y lo importante es que tenga una emoción, ¿eh? Que tenga la emoción que corresponda. O sea que si yo quiero soñar
que viajo, por ejemplo, a Francia. Bueno, entonces, ¿cómo me sentiría yo si en la realidad yo viajara a Francia? Me sentiría Ujú. contento, me sentiría con un espíritu aventurero a lo mejor, dispuesto a recorrer lugares. ¿Y cómo es eso? ¿Eh? Entonces experimentarlo, buscarlo en uno. ¿Cómo sería algo así? O recordar, cuando he hecho cosas similares en el pasado, cómo lo he experimentado emocionalmente. Y esa emoción, llevarla a esa escena. Entonces al despertar en la mañana, imaginarse esa escena, ¿sí? Y darse a uno mismo la orden de que uno va a ser capaz de recordar, perdón, me distraje con los perros. Hay unos perros que están ladrando afuera. Eh, darse a uno mismo la orden de que uno va a ser capaz de tener ese sueño, ¿no? De poder experimentar ese sueño. ¿Mm? Ujú. De manera fácil, de manera simple, ¿eh? Decirse eso, ¿no? Yo esto que estoy viendo en este momento se va a transformar en un sueño que yo voy a tener, ¿eh? Y se va a dar de manera fácil para mí, de manera simple para mí. ¿Eh? Eso en Ok, la y mañana, esto, y ajá, al eso, quedarse dormido, irse con esa misma escena. Irse al perfecto. sueño con la misma escena, claro. Cosa que cuesta un poco, ¿ah? Porque uno se distrae, pero si te distraes, bueno, no importa, aceptar de que también en este cielo que es la mente van a pasar ciertas nubes y dejarlas pasar simplemente. No preocuparse, no achacarse porque ya pasó una nube con un pensamiento que no tenía nada que ver con lo que tú estás programando. No importa, dejarlo pasar, volver de nuevo a esa imagen, a esa escena. ¿Y esto se Eh, repite cuántas veces? ¿O es cuánto que tú esto es, recomendarías que se repitiera? ¿O claro. es imposible definirlo? Mira, yo lo que suelo hacer ahí siempre es darle un plazo o hacerlo dentro de un plazo de tiempo de 22 días. ¿Por qué 22 Ya. días? Por el significado que tiene para mí en el tarot en los arcanos mayores. Ujú. ¿Mm? Ah, ya. Porque para mí, Habla un ya, poquito de eso porque puede que haya gente que claro, no esté familiarizada con el sí, tema del que tarot. no conozca eso, claro. Claro, los arcanos mayores del tarot son 22 cartas, de las cuales 21 están numeradas, y son estos personajes que prácticamente todo el mundo reconoce, ¿cierto? El mago, la papisa, la luna, el sol, el diablo, el ermitaño, etcétera. Entonces, bueno, todos estos son como fragmentos, ¿eh? Cada una de estas cartas son como fragmentos, pero cuando se reúnen forman la divinidad, es la totalidad, ¿no? Que la muestra, de hecho, la carta del mundo la sintetiza, ¿eh? Ahí está Ujú. todo. Entonces, es como en el fondo, es como un mandala, es como tomar contacto con la unidad, ya no con los fragmentos separados, sino que con la totalidad, ¿eh? Y por eso es que me gusta ocupar el número 22 porque es como un ciclo que se cierra y queda ahí redondito y representa esa totalidad. ¿Mm? Perfecto. Claro, entonces cada uno de estos días son como fragmentos que al unirse son esta totalidad, esta cosa íntegra. Y por eso es que me gusta ese número, ¿eh? Por ahí otras personas a lo mejor usarán otra cantidad de tiempo. Además que me he dado cuenta que el número 20, o sea, que 22 días lo que tarda el cerebro de uno en adquirir un hábito nuevo. Son 21 o 22 días. Sí, ¿Eh? también había Sí, escuchado eso. exacto, claro. Entonces algo pasa con eso, ¿no? Algo ocurre ahí y bueno, si no, la idea es que, claro, si te ocurrió la primera noche, la segunda noche, la quinta noche, listo, estás listo con eso. Pero si no, intentarlo hasta 22 días. Descansar después si no ha resultado y después con un tiempo más volver a intentarlo pensando nuevamente en estos 22 días. Ajá. Yo quiero rescatar eso último que dijiste del descanso, ¿ya? Porque Sí, también siento que a mí también me ha pasado y a alumnos le ha pasado que entran a veces como una cosa ansiosa de querer soñar, de querer que resulte, y finalmente eso termina dificultando harto el poder conectar con los sueños. De hecho, a esas personas a veces les suele pasar que o no sueñan nada, o sueñan pero no se acuerdan de nada. Y aparte de eso también puede que no descansen bien en esa claro, ansiedad de querer soñar y qué sé yo. Entonces creo que voy a tomar eso y lo voy a poner así como en grande, la importancia de que si vamos a hacer esta práctica, poder darnos el espacio de descansar, haya resultado o no. exacto, claro.
como también yo le sumaría a eso la higiene del sueño, la higiene al dormir, es Ujú. decir, no comer tan tarde, no llenarse de otros estímulos de pronto. Entonces, a lo mejor hay que buscar un momento, iba a decir, pero momentos muy cortos, un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo en el cual tú estés más descansado, que no tengas tantas preocupaciones en mente, que es algo que es difícil igual de que no haya nada de preocupación y ninguna idea en tu mente. Es muy Sí, difícil, pero por supuesto que hay ciclos en la vida de uno en donde, o etapas en las cuales uno está más estresado, uno, por ejemplo, puede a lo mejor estar ansioso tratando de lograr un objetivo, superar, no sé, algo, o que te vaya bien en un examen. Bueno, y eso implica un estrés y entonces, claro, probablemente va a contaminar un poco tu deseo. Pero igualmente lo puedes practicar, si esto también es, no hay nada, digamos, escrito en piedra en relación a esto. Igual uno puede ir claro. experimentando, puede ir probando. Yo me he dado cuenta que con el tiempo han aparecido libros con nuevas ideas, con nuevas estrategias. Entonces, claro, hay gente que está probando y que se da cuenta que algunas cosas pueden resultar mejor que otras. Sí, oye, te me quedaste pegado. Ahí tuvimos el primer problema de señal en esta A ver, transmisión. ahí Sí, volviste. Sí. Oye, sí, Álvaro, ya, fue tenemos contigo. entonces esta técnica, ¿cierto? Que es el guión, que es poder recordar en la mañana, después en la noche antes de dormir. ¿Qué otra cosa nos recomendarías o qué otras cosas has probado tú, además de esas que ya nos contaste? Claro, a ver, tenemos entonces, claro, el guión, cuidar también eh, esos minutos antes de dormir, o sea, tratar de Ujú. enfocarte en esto, incluso aunque hayas visto una película, o sea, si de pronto se puede evitar, tanto mejor, pues si puedes evitar ver noticias muy tarde, tratar de cerrar la jornada un poquito antes para que tú puedas ir a retirarte a tu dormitorio y entrar en este ritual, Ujú. que pienso que algunas veces puede ser complicado porque hay personas que duermen acompañadas, el acompañante puede ver tele hasta tarde, entonces, bueno, hay que tomar las medidas ahí, probar, si no puedes así, a lo mejor probar esta práctica en otro dormitorio, en otro lugar, ir probando ahí cómo resulta mejor. Lo Mandarlo a otro dormir es, en el sofá. o mandarlo a dormir al sofá, o mandarlo a dormir al sofá, sí, a la casa del perro. Claro. Eh, Ya, ¿qué otra técnica hay, entonces? sí, ¿qué otra técnica? A mí me gusta hacer lo que se denomina en visualización creativa un mapa del tesoro. ¿Qué es un mapa Ya, del tesoro? Claro, sí. generalmente es un dibujo, es un trabajo plástico que tú haces sobre un papel, sobre un soporte, puede ser una tela, puede ser cualquier cosa en realidad, puede ser hasta una muralla, pero sobre un soporte y lo que se hace ahí es dibujar o a lo mejor usar otra técnica, collage o lo que sea, ¿cierto? Para diseñar aquello con lo cual tú quieres soñar. ¿Mm? Ok. Entonces, nuevamente, si quiero soñar que eh, viajo a Francia, que voy volando con alas de ángel, voy volando a Francia y me paseo por la Torre Eiffel y todo eso, eso tendría yo que dibujarlo. O tendría que a lo mejor buscar imágenes de eso, imprimirlas, pegarlas y hacer una suerte como de collage con esas imágenes. Yo pienso que lo mejor es hacerlo en grande, en una cartulina grande, no en un papelito chiquitito, en una cartulina grande y Con que un pliego. podamos, un pliego, por ejemplo, de papel, claro, que podamos pegar en la muralla frente a nosotros, de tal manera que al despertar sea lo primero que veamos y al quedarnos dormidos sea lo último también que veamos. Mira, qué ¿Eh? interesante. O sea, ¿y puede ser en el Sí. techo igual? Puede ser Como en el techo justo igual, arriba da lo mismo que de sea la en realidad, cabecera. claro. Hasta Ya. podría ser en el suelo, da lo mismo, pero la idea es que tú puedas verlo, ¿no? Que sea fácil para ti verlo, o sea, que sea cosa de estar ahí acostado y que puedas verlo inmediatamente. ¿Sí? Ujú. Eh, Ahí hay otro estímulo. Aparte del guión, y en base al guión, habría que hacer entonces un trabajo ya más plástico, más artístico, cómo te quede.
sea, hay personas que de pronto no dibujan bien, pero si hay mucho problema con el no dibujar bien, porque por supuesto esto no lo va a ver ningún profesor de arte, no es la No, idea, claro, pero si igualmente te acomplejas y sientes que y te cargan tus dibujos, puede pasar, hay personas que dibujan sí. y les carga como dibujen, independiente que alguien lo vea o no. Pueden estar solo dibujando y ya y les cargó y arrugaron el papel y lo botaron. En ese caso, entonces, usar otra técnica, pero hacerlo tú, no mandarlo a hacer. ¿Mm? Y Ya, no perfecto, recortar sí. solamente, claro, y no solamente recortar la foto de la Torre Eiffel y pegarla, sino que participar más en este proceso de hacer este mapa del tesoro. ¿Mm? Recortar, buscar imágenes, tomarte tu tiempo, hacerlo como un ritual también. A lo mejor hacerlo Mm. en el mismo lugar donde escribiste tu guión, que en lo posible sea tu dormitorio, que es el lugar donde vas a incubar tus sueños. ¿Mm? Y una vez que Sí, ya esté hecho, entonces eso lo puedes pegar ahí, como decías tú, puede ser arriba, puede ser en la muralla, donde sea, pero que se pueda ver con facilidad. Hay personas que ya, hacen ¿cómo es eso? altares también. También es una muy buena Digamos, idea hacer altares, yo también lo he sueño. probado. ¿Estamos Hacer hablando un de eso? altar para tu sueño. A veces sí, de nuevo se está pegando, ¿no? Sí. Sí, ya, ya. Entonces, repito, otra cosa que yo me he dado cuenta es esto de hacer altares, la construcción de altares en el mismo dormitorio, que a veces también se ocupa el velador para eso. Como está al lado de la persona, entonces mucho más fácil, pero también puede ser una mesita que esté cerca, ¿no? Ujú. Eh, y en el altar poner ciertas cosas que puedan inspirarte también, elementos que tengan relación con eso. A mí Por me gusta, por ejemplo, ejemplo, claro, a mí, por ejemplo, me gusta poner siempre la carta de la luna. Siempre poner la carta de la luna porque representa lo onírico. Representa lo perfecto. onírico, que representa el sueño, representa la noche también, y el contacto con esa dimensión de uno, ¿no? Entonces me gusta que esté la carta de la luna. Yo me acuerdo que alguna vez puse un huevo de gallina, ¿eh? Puse un huevo de gallina porque, Ya, claro, porque incubar, ¿eh? Me llega mucho con esto de incubar el sueño. y era tu También, símbolo, por el que te habían ejemplo, indicado también. el símbolo también va ahí, justamente, el símbolo también va ahí en esa mesita. El cuaderno, la bitácora, el cuaderno de sueños, que también vaya ahí. ¿Viste? Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía eh, frasquitos con atomizador con lavanda, ¿eh? Y lo tenía ahí. Entonces, cuando ya me iba a dormir, le disparaba un poco a la almohada para facilitar, relajarme, qué sé yo, ir entrando al sueño y calmar la ansiedad, aunque en realidad nunca tuve ansiedad al hacer esto, ¿eh? Pero es una buena idea también para las personas que tienen esa ansiedad y que tienen que soñar eso y a veces les cuesta quedarse dormidos por lo mismo. Entonces un Claro. poquito de lavanda, claro, de pronto, por ejemplo, a lo mejor un cristal, una matista, ¿m? Una matista que también te puede facilitar el sueño. ¿Y sabes qué es lo otro que yo hacía también y que les quería contar? Cuando yo aprendí a programar los cristales de cuarzo, me acuerdo que los programaba para soñar con eso que había escrito en el guión. ¿Eh? Perfecto. Entonces tomaba un cristal de cuarzo pequeñito, común y corriente, de los que las personas lo pueden encontrar hoy por hoy. Es muy fácil encontrar cuarzos en ferias artesanales o en cristalerías, qué sé yo, y son económicos también, los chiquititos son baratos. En San Entonces, Antonio también, por si alguien no sabe, en la calle San yo, Antonio en Santiago venden, o sea, hay muchos locales que venden piedras y a mí me gusta en particular, si quieren, paso el sí, a dato, ver, es la Galería de las Flores. ¿en Ahí venden dónde? harto, Galería de las Flores. La Galería de las Flores. Yo seguro la conozco, pero por el nombre no. ¿Queda por Santo Ah, Domingo o queda por San Antonio? queda por Santo Domingo, sí. Pero justo como hoy cercano a la esquinita de Santo Domingo con San Antonio. Y ahí La tienen que para tiene, escoger. la que tiene dos pasillos. Sí, y ahí tienen para Sí, escoger un montón de cristales que sean de su gusto o también pueden investigar, googlear qué cristales son más propicios para el trabajo con los sueños. Yo sé que la amatista es muy buena para el tema de los sueños. La obsidiana también es un claro. muy buen elemento para los sueños. Sí, solo que los sueños se pueden poner un poquito más intensos con la obsidiana. Sí, puede ser. Claro. A mí yo creo que voy a tener que ir a exigir ahí que me paguen algo porque llevo años
promocionando esos locales que estás nombrando tú a todo el mundo. Claro, porque ahí la gente encuentra agua florida, encuentra incienso, encuentra Claro. cristales, entonces es la calle esa, San Antonio, Ajá. justo ahí, Sí, justo antes de llegar a Santo Domingo, esa cuadra que llega a Santo Domingo, que se encuentra con Santo Domingo ahí. Toda la razón, exacto. entonces ahí pueden encontrar estos cristales de cuarzo. No importa la forma, que la persona lo elija, que vea un conjunto y un grupo de cristales y que elija el que más la traiga, ¿no? Que ahí puede ocupar perfectamente su intuición o elegir el más bonito también. Entonces la idea, por supuesto, siempre es limpiar esto porque tiene las energías de la tienda y de todas las personas que pudieron haber manipulado esto. Y la idea es que esté lo más limpio posible para que ingrese solamente nuestra energía y nuestro objetivo. Entonces esto se limpia, se puede limpiar fácilmente en un vaso con agua toda una noche. Hay muchas formas de limpiar un cristal de cuarzo, tú sabes, con símbolos, con humo, con tantas cosas, pero hasta se Sí. entierran a veces, se puede enterrar en el jardín o en una maceta y después sacarlo, pero hay que tener cuidado porque de repente se van, ¿eh? Se pierden. Cuando uno lo entierra en el ¿Ah, en jardín, serio? yo perdí 8 cristales. Es mejor en una maceta o Ya. dejar marcado donde lo enterraste, pero algo pasa que se van, parece. Y bueno, y lo que hago yo es ponerlo acá en el entrecejo, ¿m? Ujú. Le pongo una cinta adhesiva, eh, si es muy, si es más pesado para que no se caiga, si yo me muevo, y entonces ahí me tumbo, que sé yo, en el suelo o en la cama y lo programo, ¿no? Imagino esa misma escena que surgió del guión y que estoy usando en las mañanas y en las noches para irme en el sueño con esa escena, la misma entonces al cristal, ¿no? Pero dirigirse al cristal, como si fuera una persona, hablarle, mientras estás haciendo esto o cuando finalice la escena, decirle, programo este cristal para facilitar el poder soñar con esta misma escena, con esta misma situación. ¿Verdad? Ya, Programarlo, mira, 7 días seguidos, sobre todo ya. para las personas que no tienen experiencia de programar cristales, es mejor tomarse más tiempo para programarlo durante 7 días. La misma escena, lo mismo, ojalá a la misma hora, en lo posible. O sea, si yo lo programé hoy día a las 8 de la tarde, ojalá que mañana y los 7 días pueda ser a las 8, o pasadito a las 8, pero viste que ahí entonces uno va organizándose de alguna forma. Sí, Y es eso es como más que uno, fácil. sí, es que es lo que tú dices, o sea, uno se va programando de que está haciendo una tarea en particular, que tiene una intención en particular, que tiene un objetivo en particular, y eso definitivamente yo creo que ayuda a esto de incubar el sueño de lo que tú quieres Claro. soñar. Y hacerlo con confianza, ¿eh? Hacerlo con confianza, hacerlo, ojalá hacerlo con seguridad, aunque le cueste a la persona al principio decir, no, yo voy a soñar con esto, porque Ajá. resulta, yo creo que decir eso, que es verdad, no lo estoy inventando, pero hay muchas personas que lo practican y lo consiguen, entonces se ha probado que sí se puede programar, así que ir con esa confianza de que se puede, que otros han podido hacerlo y que a lo mejor si no puedes lograrlo es porque necesitas más, requiere más práctica nomás, pero sí se puede. Sí, ahí Se puede. como para complementar eso que tú dices, el tema de hacerlo con seguridad, también pueden incorporar el antes de dormir, ¿cierto? Que cuando están intencionando esto, el decir, voy a recordar el sueño de esta noche, Claro, ya que ese es claro. otro método, digamos, para autoprogramarse y poder captar este sueño, porque también a veces incubamos y resulta que nos pasa que sabemos que soñamos con eso que incubamos, pero no logramos recordar finalmente cuál fue ese sueño, cuál fue la resolución o cuál fue el mensaje que me Sí. entregaron para eso que yo quería resolver. Entonces, y Exactamente. siempre en lenguaje positivo. O sea, en vez de decir, no voy a olvidar el sueño, que sea mejor, voy a Claro, recordar el sueño de esta yo noche, voy a recordar. Claro, o voy a soñar con esto que estoy intencionando, que sería sí. más pertinente para lo que estamos hablando. Ahora el tema del cristal, Álvaro, el cristal, ¿dónde se queda después de que lo programamos? ¿Lo dejamos en el altar, en el velador, debajo de la almohada? Yo lo dejé en ¿Dónde? todas partes, pero donde más me resultó fue en el altar, pero primero bajo la almohada, justamente, bajo la almohada. Mira que te adelantaste a eso. Bajo la Ya. almohada y después me acuerdo que lo dejé en el altar y también funcionaba y lo probé en otras partes, pero no. Entonces, así fui entendiendo dónde tenía en el fondo cómo tenía que organizar todo esto.
Pero sí, Sí, yo sugiero a la gente que lo tenga bajo la almohada. Ya el solo sí, saber que dejaste el cristal ahí, te programa. Solamente el saber que lo dejaste ahí. Tu claro, inconsciente sabe que la última vez quedó ahí y quedó bajo la almohada. Y la almohada tiene también un simbolismo para nosotros. O sea, no sé qué hacer en esta situación. Bueno, conversalo con tu almohada. O lo voy a conversar con exactamente. mi almohada, que la gente, claro. Almohada, sinónimo de descanso, de dormir, pero Y también de de resolver. esa, sí, de resolver, justamente. Eso. Entonces, es un buen lugar también para dejarlo ahí. Yo me acuerdo que hasta las cosas que estudiaba, todavía lo hago. ¿Ah? El otro día dormí con un libro que quería recordar un capítulo, lo metía con la almohada. Claro. Y sí, sí, por supuesto, Ya. es que estas cosas funcionan. Sí. Mira, ahí yo quería reforzar eso que tú estás diciendo del tema de dejar las cosas debajo de la almohada, porque también he probado distintos métodos, no exactamente estos, pero sí, por ejemplo, con el tarot, probé distintas formas. Me acuerdo que probé el arcano debajo de la almohada, probé el arcano en el velador, probé también el realizar una meditación con el arcano antes de dormir y probé también hacer una meditación, pero en la que yo tomo una postura corporal, digamos, vinculada al arcano antes de dormir, ¿ya? Ya, Y de todas esas, creo que las que fueron más significativas fue la del debajo de la almohada, o sea, cuando el arcano está debajo de la almohada, o la pregunta, en este caso. Recordar a la sí, gente que para incubar también podrían hacer una pregunta, que lo mencionamos delante con Álvaro, y dejarla debajo de la almohada, fue lo que más me resultó. Y en segundo lugar fue el tema de la meditación, pero esa, por ejemplo, no fue instantánea, no fue a la ya. noche en que lo hice, sino que yo hice esa práctica, supongamos, hoy viernes, y soñé 3 días después con Ah, ya, cosas que aparecían que aparecieron en ese encuentro, en esa meditación con ese arcano. claro, claro. Entonces, Mira, me estaba recomendé que acordando, debajo de la almohada es una muy buena debajo de la mano. forma. Me estaba acordando que alguna vez, hace años atrás, colgué este mapa del tesoro, lo colgué del cielo, ¿no? Del ¿Ya? techo lo colgué con un hilo y quedó suspendido sobre mi cabeza cuando yo dormía. Pero la verdad es que no me acuerdo si resultó eso o no, pero sí lo que me acuerdo es que lo que más resultaba era ver el dibujo, que estuviera al nivel de mi campo de visión cuando yo despertara y cuando yo me quedara dormido, ¿no? Entonces, Ok. esto de colgarlo, sí, no sé si tuvo resultados, pero me acuerdo que lo hice mucho más colgándolo frente a mí, ¿sí? Ujú. Colgándolo en la muralla frente a mí. Y eso me resultaba mucho más. Claro, Estaba sí. pensando que eso mismo que tú estás mencionando podría servir con una pregunta. O sea, así como escribimos pregunta y la ponemos debajo de la almohada, también quizás colocar la pregunta en esa forma Mira, que tú estás mencionando así adelante, digamos, y estar constantemente pensando en que queremos claro. resolverla, puede ayudar también al proceso de incubación. Nunca lo he hecho, pero sí, es una buena idea, una idea creativa, es muy creativa. No se me había ocurrido hacerlo con una pregunta, pero sí, claro que Sí, sí. voy a Yo, yo, probarlo, a ver cómo resulta. Yo generalmente hago eso, ¿ah? Con todo en realidad. O sea, si el otro día se me ocurrió escribir un guión para una obra de teatro para unas amigas actrices y tenía algunas ideas, entonces papelógrafo en mi dormitorio, frente a mí, y ahí están los papeles todavía escritos con algunas ideas, ¿no? Porque me, Ajá, me pasa que los veo y se me ocurre algo y lo conecto con otra cosa. claro, y ahí no pierdes la inspiración, que de repente llegan así Exacto. como destellos. Oye Álvaro, Claro, mira, y ya yo tengo estamos muchas llegando. cosas registradas en cuadernos guardados, entonces qué bueno tenerlo, si estás trabajando con eso, tenerlo ahí visible. Sí, Sí, muchísimo mejor. claro. Oye Álvaro, mira, estamos llegando ya, nos quedan como 5 minutos, ¿Ya? entonces te Qué quería rápido. invitar a que hagas un resumen y que hagas un cierre para despedirte de la gente. Perfecto. Ya. Bueno, el resumen sería entonces, primero, pensar qué es lo que quiero soñar, ¿no? Ujú. Y saber también que esto tiene muchos usos, o sea, yo puedo soñar por placer, que estoy, como decía yo recién, estoy dentro de una escena de una película que me gusta, o puedo también, como recién también decías tú, Chantal, hacer una pregunta a tu sueño, incubar un sueño para que te dé la respuesta, o tener una conversación con alguien, a lo mejor te tuviste una discusión, o estás mal porque hace años atrás peleaste con alguien, pero nunca pudiste tener la oportunidad de reparar eso, de hablarlo, y lo puedes hacer. Cuando la gente me dice en el tarot, quiero cerrar un ciclo con mi ex, porque tengo algo atrapado acá, y a veces volver donde el ex no es fácil, no es conveniente.
Bueno, lo puedes hacer en el sueño. Una vez que tienes esa idea, escribes el guión, ¿sí? Con harto detalle, y después puedes irlo limpiando, porque tómate tu tiempo para escribir el guión, lo puedes ir limpiando para que sea más preciso, ¿no? ¿Qué más? Para que sea claro y preciso. ¿Qué más? El mapa del tesoro, ¿cierto? Que es este dibujo, en el mejor de los casos un dibujo, pero también puedes usar otras técnicas, pero tiene que hacerlo la persona, el soñante, como se le denomina. Me encanta esa palabra a mí. La gente Es. se ríe cuando digo el soñante, porque es medio antigua parece la palabra, pero a mí me encanta. No, yo lo Entonces, ocupo ¿no? ¿Te muchísimo. gusta? Soñar con la Yo tampoco la soñante. gente se ríe, siempre. El soñante me dice. Sí, Claro. esa es la ¿Viste? El palabra. soñante, que es correcto, claro. Y entonces que lo haga la persona que está incubando el sueño, que esa persona lo haga, no que lo mande a hacer, no que se lo haga otra persona, y que lo haga con paciencia, también con calma, ojalá todo en el dormitorio, donde va a dormir, en el lugar donde va a dormir. Tomarse estos 22 días, si no resultó el primero, el segundo, pensar que uno tiene 22 días para practicar esto, y después se descansa, ¿cierto? Se puede descansar incluso otros 22 días más antes de retomarlo, si necesitas retomarlo o hacer otro sueño. El cristal de cuarzo, conseguir uno, limpiarlo, ¿cierto? Usarlo siempre como, voy a decir, un cassette. Acabo de cumplir 45 años, así que lo que tengo en mi cabeza fresco es cassette, ¿no? Es lo primero que agarro eso, ¿no? Es como un Ya. cassette. Esto lo decía yo de adolescente, me acuerdo, cuando le explicaba a la gente lo de los cristales. Entonces, es como cuando uno quiere grabar una canción sobre un cassette que ya tiene un registro. Entonces lo vuelves virgen, ¿no? Lo borras. ¿Cómo se borra el registro que traiga tu cristal? Poniéndolo en un vaso con agua, lo dejas toda la noche y al día siguiente incluso lo puedes exponer al sol para que esté bien activo, una hora, un ratito, y ahí lo comienzas a programar durante 7 días con esa misma escena. Siempre se ocupa la misma escena. Y con esa Ujú. escena al despertar, recuerdas esa escena todas las mañanas y al quedarte dormido te vas en el sueño con esa escena. ¿Eh? Creo que ahí hay un resumen de esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tener tu celular, ahora, antes yo usaba una grabadora portátil, pero ahora el celular sirve, ¿cierto? Porque el celular aquí es Dios, el celular, ya no es celular, ya es cualquier cosa esto ya. Entonces, Sí. usar la grabadora, claro. Despiertas en la mañana y si abriste los ojos al tiro, los vuelves a Ajá. cerrar, trata de no moverte, tener a tu alcance la grabadora y la activas como puedas y empiezas a recordar el sueño y lo vas relatando, sin buscarle significados ni nada. Y después, con calma, lo escuchas y lo transcribes. Y vemos, Y ¿cierto?, ahí que puedes estar. se incubó. Ya se incubó, ya resultó, ya lo soñaste, ya tuviste tu sueño que incubaste. Entonces ahí, claro, en la mañana despiertas, pero en realidad también lo haces todos los días. ¿Eh? Durante, por ejemplo, estos 22 días lo puedes hacer todos los días, esto de despertar y tratar de recordar qué fue lo que soñé. ¿Me acuerdo o no me acuerdo? No, no me acuerdo. Ya, no, no. Ok, pero si me acuerdo de algo, soñé que estaba en una playa. Lo cuentas igual y lo escribes igual, pero no corresponde a tu sueño incubado. Ya, seguimos entonces ejercitándonos. Vamos a la otra noche, a ver qué sueño hay esta otra noche. Y así. Ujú. Bueno, muchos se van a sorprender, ¿eh? Porque nos falta la persona que tiene el sueño al tiro. Y sin haber hecho Sí, mucho, pues, sueña con lo que quiere. Es decir, que muchos exacto. seguramente te van a contar después que les resultó al tiro. Sí, Ojalá, pues, ojalá ahí tengamos comentarios de las prácticas que ponga la gente. Álvaro, ojalá. ¿qué mensaje le dejarías a la gente? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le dejarías a la gente? ¿Qué te gustaría decirle a la Felices, gente respecto felices al sueño? sueños, felices sueños. No, que no desperdicien sus sueños. ¿Sí? El sueño es generalmente porque uno también a veces toma contacto con otros planos, qué sé yo, o pueden aparecer familiares que han fallecido y uno tiene encuentros, los sueños, pero generalmente el sueño habla acerca de uno. Generalmente el sueño es un mensaje que nuestro inconsciente quiere hacer consciente. Y entonces Ujú. es mucho más fácil que esto ocurra durante la noche, ¿cierto? Cuando uno se prepara para dormir y ahí puede surgir. Entonces, trabajen con los sueños. Los sueños son un poco despreciados en estos tiempos, en nuestra cultura, como que no se trabaja mucho de eso, sí, ciertas personas lo hacen, ¿no? Pero hay que rescatar eso, ¿ah? Que eso se hace desde siempre se ha hecho eso, ¿no? De hecho, la incubación de sueños, eso se hacía mucho en Grecia. Ahí se practicaba mucho de incubar sueños. Sí.
En el templo de Claro, Asclepio o Esculapio, exacto. que así era Esculapio, conocido. justamente. Claro, Oye Álvaro, claro. y cuéntanos si tienes, aprovechemos aquí de que si la gente te quiere contactar, si tienes alguna actividad cercana que quieras compartir, para que aprovechen todos aquí de enterarse de eso. Sí, claro, bueno, tengo un canal nuevo de YouTube que se llama El Otro Lado, donde no solamente van a ver tutoriales del método óptico de tarot, que es lo que he venido haciendo ¿Ya? en YouTube, sino que también va a tener muchos contenidos de otras cosas que hago yo. Van a haber predicciones también y todo eso. Estoy a poco ahí armándolo, pero ya lo pueden visitar y ya se pueden suscribir. El Facebook que se llama Ojo con el Tarot, para aquellos que quieren intercambiar conocimientos de tarot o revisar los tutoriales que yo he hecho y que están ahí en archivo, que es Ujú. prácticamente un cursito de tarot, que también entonces ahí me envíen solicitud de amistad, yo los acepto. Mi Instagram, Álvaro Santi, muy simple, está verificado, ¿ah? Porque sé que hay otros por ahí con nombre mío y tiene que ser el que verificó Instagram, que tiene la colita azul. Usurpando la Tengo una identidad, colita azul ya. ahora. Sí. Y esto yo creo, bueno, mañana estoy con un taller de tarot, siempre estoy haciendo talleres, pero este taller ya partió, entonces ya estoy con un grupo de alumnos, pero ya vendrá otra fecha ya. Eso es Ya, todo. genial. Sí. Súper, Álvaro, entonces te doy las gracias por haber compartido esto, tu experiencia, tus prácticas. Te juro que de todas las prácticas que mencionaste, yo creo que ninguna la he hecho. A lo más yo creo que debemos coincidir en el tema de las cartas del tarot debajo de la almohada, Ya, con claro, suerte. Pero claro. todo esto, te juro que yo nunca lo había practicado. Entonces, para mí también ha sido muy enriquecedor poder conocer otras formas de trabajar y de hacer esta incubación. Ya, así que Bueno, quién sabe, a lo mejor hacemos a futuro un challenge, ¿cómo se llama? Como challenge, como dicen los ciúticos, un desafío, ya. todo eso que se pone en la moda, de incubar un sueño. Podríamos a lo mejor todos tratar de incubar algún sueño. ¿Eh? Sí, claro, A ver si lo podrías hacemos hacer a futuro. ese ¿Eh? challenge, a ver Podemos cómo nos proponer a la va. gente. Oye, ¿Eh? mira, aquí nos preguntan cómo se llama el canal. El otro lado, El otro lado. el otro lado, así se llama, Ya, en perfecto, YouTube, chicos y canal de chicas, YouTube. para que lo busquen y le busquen. Sí. Yo aprovecho también la instancia de decirles, bueno, también estoy impartiendo cursos de interpretación de sueño, integración de sueño. Entonces parto con uno en agosto para quienes se interesan en estos temas y quieran introducirse, son bienvenidos y bienvenidas. Y también hay otros más, digamos, durante el año donde enseño a combinar el tarot con los sueños o profundizamos en métodos también de trabajo con sueños. Y aprovechamos de practicar la incubación. Así que también súper invitados e invitadas a que puedan conocer esos cursos. Álvaro, un besito, un Un abrazo. beso para ti y para todos los onironautas que están ahí, ¿cierto? Sí, Que a todos tengan los que nos felices sueños vieron esta noche, y apoyaron. que, Sí, sí. que tengan sueños Ya pues significativos chicos, esta que noche reveladores. descansen. Chao, chao. Dulces Nos sueños vemos. incubados. Chao, chao. Eso. Chao.